Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este video hablaremos acerca de los principales mitos y realidades que se tienden alrededor del Islam. Muchos de ustedes han leído acerca del Islam, han escuchado acerca del Islam, pero nos llegan comentarios, preguntas y dudas acerca de qué es el Islam propiamente dicho y qué es la cultura de algunos países musulmanes. ¿Cuál es el principal mito que te parece, José, que tiene la gente acerca del Islam? Creo que deberíamos hablar en esta breve charla sobre el tema general de la cultura. En especial para aquellos que quieren aceptar el Islam y también para los nuevos musulmanes. Despejar estas dudas que existen sobre si yo entro al Islam, tengo que dejar mi cultura iberoamericana o mi cultura latina, por ejemplo, y cambiar mi vida completamente y adaptarla al modo de cultura árabe, por ejemplo. Eso es uno de los mitos que hay actualmente en mucha gente. Sí, el tema de la cultura toma o toca muchos temas como el nombre, sobre como si puedo comer la comida de mi país o no, sobre acaso debo vestir la ropa de gente árabe de otros países musulmanes o no. En el caso del nombre, mucha gente nos pregunta o dice, acabo de aceptar el Islam, ¿es obligatorio para mí cambiar el nombre a un nombre árabe o no? ¿Cuál es el juicio acerca de eso? El juicio sobre eso, lo que se enseña es si tu nombre va en contra del Islam, va en contra de las enseñanzas del Islam, te lo puedes cambiar. Por ejemplo, antiguamente, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, los árabes tenían la costumbre de tener nombres extraños y muchos de ellos con idolatría. Por ejemplo, si traducimos algunos de ellos, son siervo del sol o siervo de cualquier otro animal. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió estos nombres y cuando estas personas se islamizaban, él les cambiaba el nombre o les decía qué nombre podría ser más adecuado para ellos. Es cierto, entonces si el nombre de alguno de ustedes, que es una raramente sucede así, tiene un significado contrario al Islam, entonces es obligatorio cambiarlo. De otro modo no es obligatorio cambiarlo. Si ustedes quieren cambiarlo porque les gusta o porque quieren sentirse identificados o que la gente les identifique como musulmán, pueden hacerlo. Así es. Volviendo brevemente a este tema del nombre, como en un hadith sahih, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, los nombres más amados por Allah son Abdallah, que significa siervo de Allah, y Abdurrahman, siervo del misericordioso. Estos son los nombres más amados por Allah y también nombres bellos que podrías adoptar al convertirte al Islam. Para el caso de hombre, los nombres de profetas, por ejemplo, el nombre Muhammad, que es un nombre muy bello también. Para el caso de las mujeres, los nombres de mujeres virtuosas como Maryam, la madre de Jesús, alayhim salam, Aisha, Fátima, etc. Sí. Otro de los temas que envuelven en la cultura es, ¿acaso debo vestirme como se viste la gente árabe, aunque los árabes se visten de distintas formas? También, ¿acaso debo vestir el thob que estamos vistiendo nosotros, que es el que se viste en varios países del Golfo y otros países árabes también? ¿O debo vestirme como lo hace un pakistaní, como lo hace un indonesio, como lo hace alguien de Somalia, o no? ¿O puedo vestirme? Así es. En lo que es las reglas islámicas, la Sharia, existe tanto como para el hombre y para la mujer ciertos códigos de vestimenta. Lo primero, para el hombre, es que cubra su aura. Esto significa que debe cubrir desde su ombligo hasta las rodillas con ropa holgada, digamos. Eso es lo obligatorio y que no sea transparente. Y para la mujer, lo obligatorio es su cuerpo completo, excepto las manos y la cara. Debe ser una vestimenta que no llame la atención, también dependiendo del país en el que se encuentre, con el tema de los colores, y que no sea transparente y que sea propiamente tal la ropa holgada. Eso es, digamos que esto es lo obligatorio en la vestimenta tanto para el hombre como para la mujer. Sí. Entonces, para que quede claro,
repito que las condiciones son que cubran el aura, como dijo Hussein, que no sea apretado, es decir, que no se vea la forma del cuerpo o de la parte privada que uno está cubriendo, que no sea transparente, que no sea exclusivamente del otro sexo, o que sea vestida exclusivamente por la gente que no es musulmana, como vestir algo que tenga una cruz, por ejemplo. Así es, una cruz o algún símbolo religioso de otras religiones, o incluso el color azafrán, si no me equivoco, es el que usan los budistas en la India. Ese color está prohibido utilizarlo. De otra forma, cualquier ropa que cumpla con estas condiciones está permitida en el Islam. Así es. Y pasamos a otro mito, o despejando otra de las realidades Creo que uno de los principales también que tiene que ver con la cultura es el idioma. Así es. Para entrar al Islam no es necesario ni obligatorio que tengas que saber el idioma árabe. El conocimiento del Islam está en árabe, eso es verdad. Pero no es un requisito que tengas que saber idioma árabe, que tengas que ser un experto en lengua árabe para entrar al Islam. Eso es un proceso que va poco a poco. Si el musulmán en nuestros países, en Latinoamérica, que tiene la posibilidad de estudiar el idioma árabe, que tiene la posibilidad de viajar a un país, etc., es obligatorio que aprenda el idioma árabe, pero también hay casos de hermanos que no pueden, no tienen los medios, o no hay las suficientes mezquitas o los lugares para aprender, y que no lo pueden hacer. Sí. Entonces el saber idioma árabe no es una condición para entrar al Islam, es muy importante, ya que el Corán está en idioma árabe, el Hadith está en idioma árabe. Entonces, para entender la religión, así es, cuanto más árabe se sepa, más fácil será y más se sabrá acerca de la religión, pero no es una condición para ser musulmán, y la gran mayoría de los, diría casi todos, por no decir todos, de la gente que acepta el Islam no sabe árabe. Sí, hay que aprender algunas frases, al menos hay que hacer la oración en árabe, eso se puede ir paso a paso aprendiendo, pero no es que haya que hablar árabe o idiomas de otros países musulmanes. Así es. Que a veces se toman como idiomas oficiales del Islam, cuando en realidad el único idioma oficial, digamos, del Islam es el idioma árabe. Así es. Y pasamos a otro mito, brevemente. Sí. ¿Cuál crees tú del cual podríamos hablar? Otro mito, creo que también que se tiende acerca del Islam, que tiene que ver con la cultura, es el si debo comer la comida de cierto país o no. Así es. Porque tal vez van a las mezquitas, al centro islámico, ve que la gente se viste de cierta manera, habla cierto idioma o come tal comida, entonces cree que, por ejemplo, si llega el día del Eid, hay que hacer la comida de Pakistán, por ejemplo, claro, o la comida de Egipto, si es que la comunidad es egipcia, sí, cuando esto no tiene ningún fundamento en el Islam, sino que cada uno puede comer la comida que más le guste, claro. Sí. Existe una diversidad en gastronomía en nuestra cultura, la latinoamericana, y que no tenemos por qué dejarla. Cada país tiene sus particularidades en tema gastronómico, y no tiene por qué dejar de comer eso por convertirse al Islam, siempre y cuando los alimentos no vayan en contra del Islam, como bebidas alcohólicas, como que la carne sea de cerdo o que no sea halal, por ejemplo. Sí, sí. Otro de los temas creo que deberíamos mencionar es que algunos hermanos o hermanas aceptan el Islam, pero siguen con algunas dudas y no saben si seguir adelante o no, ya que creen que para ser musulmán deben ser como los ángeles o deben ser perfectos. Entonces no han dejado todavía ciertos pecados como el beber alcohol o el mentir o cualquier otro pecado, y siguen con dudas: ¿acaso puedo ser musulmán o no puedo ser musulmán? ¿Debo esperar a purificar mi alma, por así decirlo, mejorar en mis buenas acciones para ser musulmán, ¿no? Así es, el Islam es una religión muy completa y que transforma la vida de las personas.
mientras más estudies sobre el Islam, mientras más sepas por qué Allah ha permitido ciertas cosas y también ha prohibido otras cosas, te darás cuenta de los favores que hay detrás de ello y la sabiduría que esconde estos límites que Allah ha puesto hacia nosotros. Y esto es un proceso que va poco a poco, lo vas a ir aprendiendo y no te desanimes. Todos somos pecadores, pero Allah siempre está ahí para responder nuestras dudas y también para perdonarnos. Nuestro deber es siempre dar el paso, no quedarse lamentándose en nuestras faltas y todo lo malo que podríamos hacer, sino que dar el paso de ir aprendiendo, ir cambiando, dar el paso, no quedarse estancado en cuanto a las cosas malas una vez ya estando en el Islam. Sí, no dejar que eso nos detenga. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que todo hijo de Adán, es decir, todo ser humano, comete errores o comete pecados, y el mejor de ellos es el que más le pide perdón a Allah, o el que más se arrepiente. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos que entienden este hadith y dicen, o que lo entienden de una manera errónea y dicen, entonces puedo hacer lo que quiera y luego digo, perdono, Allah, perdóname, y puedo seguir haciendo. No, una de las condiciones del arrepentimiento es el tener una firme intención de no volver a hacerlo. Entonces no somos perfectos, cometemos errores, pero no dejar que esto nos detenga y decir entonces no puedo ser musulmán o no incrementar las buenas acciones. Así es. No recuerdo ninguno de estos mitos principales. ¿Te acordás de alguno? No, creo que no. Creo que con esto terminamos, inshallah, esta breve charla sobre mitos, y seguiremos respondiendo en otra ocasión todas sus preguntas y solicitudes, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.